Vamos a hablar sobre momificación artificial y específicamente con dos ejemplos, hablando de las momias Chinchorro en el desierto de Atacama, en Chile, y también vamos a hablar de otro ejemplo, el cual está en Perú. Vamos a hablar de las momias Chachapoya. Entonces, iniciemos. La momificación artificial es un tema muy interesante. Y bueno, específicamente iniciando con esta manifestación de momificación artificial dada en la cultura de los Chinchorro en Atamaca, Chile, situándonos específicamente en este mapa que se muestra, el área cultural Chinchorro ubica toda esta área. En un extremo de Perú está el sitio denominado Hilo. Posteriormente bajando ya hacia Chile está el sitio Arica, Camarones, que es un sitio muy importante donde se han encontrado muchas momias, el sitio de Iquique, más abajo, hasta extendido hasta el área de Antofagasta. Entonces, pues realmente es un paisaje altiplánico de Sudamérica, esta región, que estuvo habitado por esta cultura chinchorro. Las dataciones pues tienen como algunas diferencias, pero en un análisis de diferentes dataciones recalibradas se puede decir que esta cultura chinchorro habitó entre el 7020 a.C. y el 1500 a.C. Es decir que estas momias artificiales denominadas de la cultura chinchorro son las más antiguas del mundo. Y pues bueno, situado este paisaje altiplánico en el extremo norte de Chile, es donde podemos encontrar esta área cultural. A su vez, indagando sobre los antecedentes de esta área cultural chinchorro y de esta práctica de momificación artificial, se encuentran los textos de Bernardo Arriaza, hechos en 1994, que toman como base un primer estudio realizado por Max Uhle, un alemán, en 1919. Y pues bueno, en base a estos estudios de Max Uhle, Bernardo Arriaza categoriza, denomina esta diferenciación en donde él nos dice que la momificación natural, para este caso, en este estudio que él realiza, va a ser el desecamiento del cadáver que ha sido provocado por la salinidad, sequedad del desierto de Atacama, y donde se usan distintos elementos para envolver los cuerpos. Entre ellos, pues bueno, se encuentran esteras de fibra vegetal, pieles de pelícano y de camélidos también. A su vez, está diferenciada de la momificación artificial o, como en su estudio lo menciona, momias de preparación complicada, en donde hay una implicación de una alteración intencional del cadáver, que por lo general incluyó la extracción de órganos y el relleno de estas cavidades corporales con sustancias orgánicas e inorgánicas, y en general también eran rellenadas con algún tipo de planta, de fibra vegetal, con restos, digamos, se puede decir, orgánicos, en un sentido de que de vegetación que se encontraba disponible para ellos. Pues esto, digamos, de alguna forma detenía y disminuía los procesos de descomposición, ¿no? Entonces, específicamente, el artículo central que se consultó fue el de Market et al. 2012, un estudio reciente muy interesante que hace un abordaje muy completo de este fenómeno, desde un estudio paleoecológico, paleohidrológico, etcétera. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero en general ellos se hacen estas preguntas sobre pues realmente analizar en su contexto la complejidad social que se está viendo, analizando entre estos costeros que eran
cazadores recolectores, ¿no? Específicamente pues en esta área, el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Las preguntas específicas que Marquette et al. Se realiza es qué llevó a estos grupos particulares de cazadores recolectores pues a desarrollar este grado de complejidad cultural, ¿no? En el artículo, en este artículo y en otros que ya cité anteriormente, como el de Bernardo Arriaza y el de Max Uhl, se hace una aproximación pues a estos motivos, digamos, complejos que pudieron llevar a este grupo de cazadores recolectores costeros a desarrollar estas prácticas. La siguiente pregunta es ¿por qué la naturaleza de la momificación tomó varias formas distintas, ¿no? Vamos a ver más adelante que en todo el tiempo que habitaron los chinchorro esta área, pues fueron cambiando eventualmente las prácticas de momificación artificial, ¿no? Tuvieron algunas variaciones, la forma y los colores que se utilizaban, etcétera, ¿no? Y finalmente una pregunta que también se me hacía a mí muy pertinente y muy interesante, que es ¿por qué esta práctica desaparece, ¿no? Específicamente vamos a pasar ahora a hablar realmente de la temporalidad en la que se dieron estos fenómenos, ¿no? De la momificación artificial en los chinchorro. Esta es una tabla realizada por Bernardo Arriaza, en donde él involucra una secuenciación de las prácticas cronológicamente, en donde está únicamente utilizando fechas radiocarbónicas de estas momias chinchorro, únicamente de las momias, es importante destacarlo, no está usando fechas de estos lugares donde se hicieron los exámenes de paleohidrología o de vegetación, de paleovegetación, sino únicamente de las momias. Entonces es aquí donde nosotros podemos observar de forma muy interesante cómo más o menos en hace 7.000 años, 6.000 años, estamos iniciando después de un proceso de momificación natural donde se empiezan a dar estas momias rojas, una época inicial, periodo intermedio, en donde posteriormente vamos a ver cómo se desarrolla la práctica de las momias negras, ¿no? En un periodo ya más hacia la época clásica, periodo intermedio, y posteriormente regresando en más o menos 2620 a.C. Al tipo de momificación con pátina y con vendaje, ¿no? A su vez también podemos ver como también hay momias rojas, ¿no? En esta temporalidad, y para ya más o menos el umbral de la época tardía, periodo tardío, en donde estamos ubicándonos más o menos 1720 antes de Cristo, ya hay un retorno a la realización de la momificación natural, donde sí eran estos cadáveres como envoltorios, ¿no? Con algunas vendas de la propia piel de los individuos, con telares, etcétera, y esto pasó después más o menos al 1300 antes de Cristo, para que ya se dejaran de encontrar ellos practicando esta interesante momificación artificial, ¿no? Entonces, pues vemos esta secuencia cronológica basada exclusivamente en las fechas radiocarbónicas, y pues llama la atención específicamente esta eventual fecha en donde se abandona, ¿no? Esta práctica. Es importante mencionar en este punto que más o menos para el periodo donde son las momias naturales y rojas, es decir, más o menos para el 4000, 5000 antes de Cristo, la mayor parte de las momias que eran, digamos, momificadas artificialmente eran individuos muy pequeños, niños y fetos. Posteriormente, esta práctica se empieza a extender a toda la población, es decir, ya no hay una diferenciación
social, ya se practicaba la momificación para individuos adultos, digamos en la vejez, jóvenes e infantes. Primeramente tenemos a las momias negras. Las momias negras se diferenciaban porque en ellas se aplicaba una capa delgada con manganeso. Este manganeso tomaba un color negro azulado. Actualmente se usa el manganeso también en la industria cosmética y en otras industrias para obtener pigmentos de colores también negro y color azulado. Entonces, pero ellos es interesantísimo, es muy de retomarse cómo ellos empiezan a usar este manganeso, este pigmento mineral, para cubrir a los cadáveres. Entonces, estos esqueletos eran sin incisiones, no tenían suturas tampoco, y estaban reconstruidos con una estructura interna de palos. Específicamente se hacían amarres de fibras vegetales o cordeles y un modelado de ceniza para recuperar el volumen original del cuerpo, ¿no? Específicamente, cuando la piel era insuficiente, a veces también se tiene registrado en algunas momias negras que se reemplazaba por piel de lobo marino. Se muestra aquí como en un corte transversal, más o menos, ¿no? Un dibujo a modo de mostrar como las capas en las cuales era realizada esta práctica. Vamos a ver, por ejemplo, la capa más superficial, que es la capa número A, que esta va a ser específicamente la pintura de manganeso, ¿no? Y en la capa B, que va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser la piel del individuo. En la capa C vamos a encontrar el moldeado de arcilla blanca o ceniza, ¿no? Que se usaba para que el cuerpo retomara la forma. Y en el D vamos a ver el embarrilado de las esteras y las amarras, de los cordeles para sujetar los elementos óseos pues en posición anatómica en relación con otras estructuras. Y a su vez en la capa E ya es donde vamos a encontrar el hueso, en la capa F el madero para digamos hacer que todavía estas estructuras fueran continuas, ¿no? En los miembros, en el miembro superior, en el miembro inferior, y para mantener articulado el esqueleto se usaban los maderos y los amarres, estos cordeles. Entonces, en este dibujo nosotros podemos ver prácticamente cómo está constituido, digamos, en capas, ¿no? La realización de este ritual, podría decir yo, complejo, de alguna forma, porque pues requería cierto tipo de procedimientos específicos, ¿no? A su vez, en las momias rojas vamos a observar nosotros que lo que se hacía primero era remover los órganos a través de incisiones. Generalmente pues sí se encuentran en las momias que han sido analizadas estas marcas tafonómicas de desollamiento, y bueno, más allá del desollamiento, de las incisiones que se tenían que realizar para remover, digamos, los órganos, ¿no? Eviscerar estos cuerpos. Entonces, bueno, para darle rigidez, se deslizaban también los maderos debajo de la piel y las cavidades eran rellenadas, ¿no? Entonces, primero vemos cómo en las momias negras de ser retirado todo, ¿no? Eviscerar los cuerpos, retirar la piel y posteriormente a colocar todo. Aquí en estas momias rojas lo que se hacía era introducir los maderos a través de la piel para dar rigidez al cuerpo, ¿no? Había como que el conocimiento de poner en práctica esta momificación artificial les fue dando como más técnicas para poder realizar el ritual de forma más
tal vez idónea para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, añadían una larga peluca de pelo, como podemos ver aquí en esta foto, y se aseguraba con un casquete de arcilla o bueno, con un cubriendo la peluca con más arcilla para que de alguna forma se mantuviera en su lugar, ¿no? Y después de cerrar estas incisiones, el cuerpo era pintado con ocre rojo y la cara, a menudo era otra vez pintada, pero con negro, o sea, con manganeso. Casi todas las momias rojas que se encuentran están reportadas con una máscara, con el rostro, pero con manganeso y el cuerpo de rojo, como se puede ver aquí en la imagen. Entonces, la diferenciación de las momias con vendajes, que también estuvieron presentes, es una variación en donde en este caso no hay incisiones, no hay evisceración, solamente la piel era cortada y repuesta en forma de vendajes. Y hay otros casos en donde sí hay evisceración. Entonces hay como variables en estas momias con vendajes, porque hay algunas que sí tienen evisceración, otras que no, pero la característica es que la piel era cortada y repuesta en forma de vendajes circulares en todo el cuerpo, ¿no? Hacen un estudio muy interesante, Market et al., y ellos realizan una reconstrucción paleoecológica de la paleovegetación en relación a la precipitación por medio de estudios de yacimientos, utilizando macrofósiles de plantas. También hacen análisis de paleomadrigueras de roedores que se reporta en la literatura que son muy útiles, ya que estos depósitos, pues, interesantemente son producidos por roedores, ¿no? Como los géneros Langidium, Phyllotis, Abrocoma y Octodontomis, entre otros. Pero estos depósitos, estas paleomadrigueras de estos roedores, son muy ricas en restos vegetales, como lo son ramas, hojas, polen, etcétera, y pues esto ayuda mucho a obtener valores más idóneos que no estén contaminados o la intemperie para poder hacer estos análisis de paleovegetación, como lo podemos observar en la primera gráfica, en donde nos está mostrando la paleovegetación con relación a la precipitación, ¿no? Eh, a su vez, se hace una reconstrucción paleohídrica de los niveles de agua subterránea, en donde también se hace un análisis de los cambios en la densidad de esta agua subterránea. Y este análisis de la densidad de población con toda la muestra de las momias que se encuentran de Chinchorro actualmente y digamos que de alguna forma se muestra que en el periodo de entre el 7000 y el 4000 antes de nuestra era fue uno de los periodos con más alta densidad de población humana en la cultura de Chinchorro. Esta reconstrucción utiliza 460 fechas de sitios arqueológicos conocidos que se extienden sobre esta región, encontrando pues esto de forma muy interesante. Nos podemos dar cuenta que la curva resultante nos está indicando en el artículo que las poblaciones humanas pues de Chinchorro aumentaron digamos drásticamente en este 7000 antes de nuestra era, alcanzando su máximo en el 6000, y hay una disminución fuerte en el 4900 antes de nuestra era, pero las poblaciones tienen una recuperación en el 4200 antes de nuestra era, para después disminuir de nuevo drásticamente. Entonces, pues es muy interesante ver esta, digamos, forma de abordar paleoecológicamente de forma muy completa, ¿no? Esta forma de momificación artificial, viendo la complejidad de por qué se realizó esta práctica y las preguntas que veíamos al inicio, ¿no? Regresando un poco a estas preguntas, pues bueno, de alguna forma en el estudio, en la investigación de Market et al.,
En conjunto con otras investigaciones que consulté, estos grupos de cazadores-recolectores desarrollan esta práctica muy compleja culturalmente de forma muy extensa, ¿no? Es mucho el tiempo que prevalece, pero también vemos un abandono eventual en donde estamos nosotros pues ante un fenómeno interesante. Em, es importante indicar que para las conclusiones en este sentido se nos dice que Boyer en 2001 habla de que los cadáveres generan importantes efectos cognitivos, ¿no?, en la sociedad, y que estos pueden ser la base del surgimiento de conceptos y religiones sobrenaturales. Es decir, los autores están hablando de este enfrentamiento del, pues del humano antiguo con la muerte, ¿no? Este enfrentamiento en el cual pueden surgir conceptos, en el cual pueden surgir este tipo de prácticas, ¿no? A su vez, pues bueno, la momificación artificial se puede hablar de ella como una innovación, ¿no?, que incluye innovación tecnológica e ideológica también en los chinchorro, y también está reflejando la influencia del medio ambiente, ¿no? Específicamente para el enfoque que le da Market et al., pues sí se habla de comportamientos individuales y una integración y evolución de estos comportamientos en más de lo que fueron las 100 generaciones que los chinchorro habitaron esta costa norte, ¿no? Entonces hay, pues digamos, una innovación ideológica y tecnológica que se observa en estas prácticas, como lo veíamos en el cambio que hubo de las momias negras a las rojas, ¿no? En cómo fueron realizándola, etcétera. A su vez, pues se sabe que hubo una aparición de una aridez extrema en el desierto central de Atacama, más o menos en el 4000, 5000 años antes de nuestra era. Y esta época de una aridez extrema está coincidiendo con la pérdida de las prácticas funerarias complejas, ¿no? Es decir, tal vez la aridez extrema conllevó otro tipo de situaciones complejas para esta cultura chinchorro que llevaron a estos habitantes de la costa norte a abandonar esta práctica. También, pues el declive de esta cultura, de la cultura chinchorro, a través de un colapso de los recursos marinos disponibles es probable, ¿no? Esto lo sugiere Williams, y él nos dice que, pues bueno, esto pudo haber sido probable, ¿no? Que hubo un colapso de los recursos marinos y pues esto llevó a un declive de la cultura. También se sabe que hubo un periodo de desastres naturales para esta época, y como se ha sugerido para la costa específicamente norte y central del Perú, se está reportando geológicamente en varios estudios eventos ambientales que son consistentes con hipótesis de que hubo una disminución en el tamaño de la población. Es decir, hubo desastres naturales en este periodo, digamos de forma geológica, en investigaciones se sabe, y está coincidiendo con la época específica en la que disminuye la población en este estudio. Entonces, pues hay un aumento de la probabilidad de que la, tal vez la momificación artificial, realizarla se complejizara un poco más y por eso se dejara de hacer. Y bueno, las 4 momias que se encuentran en esta imagen están exhibidas en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, Chile. Vemos un párvulo, que así se le llama, que es un niño, como momia negra. Y a su vez también vemos un adulto momia negra en el lado superior. Em, Hablando un poco más de otras investigaciones que consulté, específicamente la de Arriaza, nos indica que hay una sequedad del desierto en Atacama
que también permite observar cadáveres preservados naturalmente y animales, ¿no? Entonces, es decir, por eso, de alguna forma, antes de que se empezara a realizar esta práctica de momificación artificial, ya había una momificación natural en esta región. Y a su vez, las pequeñas bandas de personas chinchorro que vivían en esta zona, se tiene un registro en un estudio muy interesante en donde se sabe que específicamente en este periodo de tiempo que ellos poblaron ahí, se tenían niveles muy tóxicos de arsénico. Entonces, esta población estaba muy expuesta y predispuesta a altas tasas de abortos espontáneos y mortalidad infantil, así como mortalidad en general, porque los niveles de tóxicos de arsénico eran muy altos en esta región donde los chinchorro poblaron. Esto pues obviamente se puede decir que tal vez afectó la supervivencia de este grupo y pues también el crecimiento, ¿no? Entonces, en esta investigación de Arriaza se plantea que tal vez ante esta situación de una alta mortandad, la respuesta social y emocional a la pérdida de muchos de sus miembros de la sociedad, tanto fetos como bebés y adultos, fuera crear esta momificación artificial para calmar un tipo de dolor colectivo. Esto es, y cito textual lo que se dijo en este artículo, me parece interesante, pero ya me parece muy aventurado, tal vez se necesitaría un poco más de análisis de la evidencia material, complementándolo con este análisis de los niveles tóxicos de arsénico, ¿no? En mi opinión. Pues bueno, en general sí se sabe que, pues sí, es razonable inferir que, como lo dice la investigación de Arriaza, que sí, pues tuviera una alta mortandad y de, pues digamos, de probabilidad de que la población sufriera estas altas tasas de abortos espontáneos y mortalidad infantil, porque como sabemos y como les dije, al principio solamente se practicaba esta momificación artificial con los fetos y los infantes, ¿no? Posteriormente ya lo vemos con todos los individuos de la sociedad. Sin embargo, pues sí, en ese punto sí converge la hipótesis y es interesante. Y pues bueno, en general esto es todo de la momificación artificial chinchorro. En un sentido general, hay muchas investigaciones que se han desprendido de estas momias. Claro que siempre hay cosas nuevas que investigar y pues a mí me pareció muy interesante. Vamos a pasar ahora a las momias Chachapoya. Están ubicadas en Perú. Específicamente, esta práctica de momificación artificial está, digamos, extendida en una región que se llaman los territorios Chachapoyas, en donde se sabe que los primeros españoles comandados por Alonso de Alvarado en más o menos 1535, en los Andes amazónicos, específicamente en los septentrionales, estaban ya poblados por una poderosa nación y en la segunda mitad del siglo XVI había sido incorporada a la cultura inca, ¿no? Más o menos hacia el 1470 es cuando es incorporada esta región a los incas, ¿no? Es decir, los chachapoyas están considerados como una sociedad preincaica, sin embargo se sabe que ellos tuvieron su propio desarrollo cultural por su lado y que, bueno, posterior a la conquista, pues sí, digamos, son, pues un tanto se refieren a alguna literatura oprimidos por los incas y a su vez pues ya unidos a ellos por toda esta situación generada por la conquista, ¿no? Es todo este cambio social que viene a darse. Entonces, en una primera incursión se sabe que Alvarado pues se acompañó de algunos españoles y arribaron a Cochabamba. Entonces, esta región, Cochabamba, pues fue levantada por los incas, ¿no? Más de medio siglo antes. Sin embargo, pues bueno, como antecedentes también
Se sabe que los chachapoyas estaban integrados por diversos grupos étnicos, reportado por varios autores, Espinosa, Soriano, etcétera, y tenían culturas afines, ¿no? Porque bueno, si ustedes ven aquí la imagen, la región es extensa, es muy extensa. Toda la región se considera de chachapoyas, pero si ustedes ven los puntitos amarillos, son los sitios donde se encontraron cuevas funerarias específicamente. Entonces, si ven todos los puntitos amarillos que hay en el mapa son muchos, es decir, hay muchísimas cuevas funerarias de donde se rescataron todas estas momias, ¿no? Pues bueno, este territorio se extendía de norte a sur, más o menos son unos 300 kilómetros, lo que reportan que es. Entonces, esta profusión de monumentos arquitectónicos chachapoyas, que ahorita tengo una imagen más o menos para que ustedes los vean, los identifiquen, son muy similares en todas estas regiones, por eso se considera que son, digamos, como les comentaba, grupos diversos, pero con culturas afines. Entonces, en esta imagen les estoy mostrando un mapa de las cuevas funerarias. Este mapa de las cuevas funerarias están en este territorio y hay evidencia de su uso prehispánico. De los 350 sitios que se han investigado, 27 corresponden a estas cuevas funerarias o se han registrado como cuevas, y en las más importantes pues está Muyuksha, Quiocta, Ichaquil, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco más o menos de los antecedentes de los chachapoyas en Perú, y en esta imagen nosotros podemos ver en el lado superior lo que se le denomina la fortaleza Cuelap, que son pues estas construcciones arquitectónicas que estos individuos chachapoyas hacían. Y en este lado, donde se ve como una choza, es el tipo de chozas que pertenecen a esta zona arqueológica llamada Fortaleza de Cuelap, donde ellos habitaban. A su vez, se sabe que, bueno, en esta imagen también que está en el lado superior, que parece como una casita entre un acantilado, son ahí muchos de los sitios donde se han encontrado estas momias, en estos acantilados, donde se pueden observar pues las momias envueltas, ¿no? Y pues es una práctica también enterrarlos en sarcófagos. Ahorita vamos a pasar a ver eso. Sin embargo, aquí es donde se han encontrado pues digamos una gran colección de 219 momias hasta apenas, ¿no? 219 momias, que pues es una colección muy amplia, muy interesante. Sería muy interesante verlas. Y en esta imagen pequeñita, en la parte inferior de la diapositiva, ya se puede ver dónde estaba la parte de Cuelap. Es donde estoy refiriendo que está la fortaleza de Cuelap, la zona arqueológica, donde están estas arquitecturas que ellos hacían, y las chozas. A su vez está la laguna de Cóndores, también donde pues se ha, digamos, investigado de forma tal vez un poco más amplia. Y pues también está Carajía. Carajía es un lugar muy importante, muy interesante para esta cultura chachapoyas, porque hay una práctica del uso de sarcófagos. Okay. En esta imagen podemos ver lo que son, les hablaba, los sarcófagos de Carajía, que bueno, se les dice a grosso modo sarcófagos de una forma burda. Se les denomina específicamente para esta cultura Purumanchú. Entonces, esta imagen en donde se ve las estructuras rocosas y se ven los sarcófagos ahí, es una zona, la zona de Carajía, en esta región específicamente de los chachapoyas. Y en esta región ellos aquí icónicamente dejaron estos sarcófagos, o sea, uno puede
ir a Carajía y verlos, y otros se encuentran pues resguardados en la colección, ¿no? Y a su vez, pues aquí se nos muestra en la imagen chiquitita que está abajo, los cuerpos eran depositados en esta posición flexionada en la parte interior del sarcófago, ¿no? Y ya es donde se realizaba un decorado en colores encima del sarcófago. Pero les decía, pues bueno, el nombre adecuado sería Purun Manchu. Y en estos Purun Manchu se encuentra el Purun Manchu pseudosarcófago o escudo, en donde únicamente era un bloque y más era como un nicho, ¿no? Está después el Purun Manchu cónico, que no tenía máscara y pues no tampoco pintura. Está el Purun Manchu con cabeza sobre el vientre, que era una estatua pequeña con un grado menor de elaboración, pero sí tenía una cabeza sobre el vientre. Está el Purun Manchu con cabeza sobre el pecho, que también aparece colocado en grutas de escasa altura. Y está el Purun Manchu antropomorfo, que sería el que vemos en la imagen en este sitio de Carajía, en donde sí hay una postura sentada, digamos, se carece de cuello, y sí hay un rostro, una cara y un decorado, ¿no? Como si fuera una vestimenta. Esta es una imagen de algunas de las momias. En la colección es de 219 momias en este museo en Leimebamba. Se llama Leimebamba y está situado en Leimebamba. Y en este museo se tiene esta colección. Es importante mencionar que me pareció un ejemplo muy interesante de momificación artificial, pero ya en la búsqueda de artículos científicos hay muy poca información de la región y también, pues digamos, de la descripción del proceso corporal post-mortem, ¿no? No hay mucha información. Encontré varios artículos muy simples de pues se puede decir la temporada en la cual se rescataron, digamos, el reporte arqueológico que se realiza, pero pues no hay, digamos, de alguna forma estudios muy especializados, ¿no? Para poder indagar un poco más acerca de esta técnica de modificación artificial en específicamente los chachapoyas en Perú. Les voy a mencionar entonces, pues bueno, los paquetes de las momias de Laguna de los Cóndores fueron examinados y se sabe que sí fueron pasados por un proceso artificial de momificación en donde hay presencia de visceración y se especula que tal vez algún tipo de químico el cual fue aplicado en la piel y también se aplican varias capas de envolturas textiles. Esto reportado por Guillén en 1998. También hay reportes de que varias momias no fueron evisceradas. Hay un debate, es importante decir esto, hay un debate por establecer si las momias realmente son de origen antropogénico o espontáneo, ¿no? Es decir, son naturales o artificiales. Entonces, este debate pues puede ser ahondado de forma más específica, sin embargo, pues les digo, encontré poca información. Únicamente les puedo comentar que pues en estudios preliminares sí hay pues la observación de que por lo menos en las momias de Laguna de Cóndores que fueron rescatadas sí hay presencia de la evisceración, ¿no? Y sí hay presencia de una conservación, pues digamos que se podía denominar como artificial. Y el tratamiento de las pieles de algunas de estas momias de Laguna de Cóndores tuvo un tratamiento y fueron colocados, digamos, copos de algodón debajo de las mejillas, en la boca y en las fosas nasales. A su vez, se sabe que sí hubo como una intención de controlar la descomposición de los cuerpos, porque sí se vaciaba toda la cavidad abdominal. Y pues hay unos que proponen que esto era a través del ano y que se sellaba el orificio con un tapón de tela, porque sí se ha encontrado
este tapón de tela presente en algunas de las momias, ¿no? Y pues de alguna forma se sabe que pues las articulaciones están forzadas, es decir, se forzó a estos individuos post-mortem a obtener esta posición flexionada, extrema, y finalmente, pues estos cuerpos es importante decir que están envueltos en capas de textiles, en donde también pues estos textiles actuaron como aislantes, ¿no? Y contribuyeron pues también a la conservación de estas momias. En esta diapositiva podemos ver un fardo funerario que está envuelto en tela, como les decía. Esta tela está teñida. Podemos ver una cara estilizada por estos algodones, que son esas coloraciones un poco blanquecinas y verdes que se encuentran debajo de los pómulos. Específicamente este era un hombre adulto, ¿no? Esta foto tomada por Adriana von Hagen. Bueno, este nombre de Adriana von Hagen me apareció muchísimo a lo largo de todas las fotografías que fui recopilando e investigué un poco. Y Adriana von Hagen es la investigadora que ha sido protagonista en esta recuperación de estas momias, así como de algunas investigaciones de corte bioarqueológico. Ha formado parte también, junto con otros autores. Ella es hija de un antropólogo llamado Victor Wolfgang von Hagen, y este antropólogo estadounidense tiene una gran trayectoria en estudios de historia, de arqueología, de antropología, específicamente para la América precolombina, y escribe un montón de libros sobre los incas, sobre los Galápagos y sobre los aztecas inclusive. Entonces, pues bueno, él es el padre de Adriana von Hagen, que ahora ella, pues les decía, parece ser es la codirectora del museo donde yo les refería que está la colección de las momias, que es Leimebamba, en Perú. Y pues me pareció súper interesante esto, por eso quise mencionarlo, en donde ella, donde no encontré yo que ella fuera realmente antropóloga, pero se refiere como investigadora, y pues sí, digamos, recopiló gran parte de esta influencia tan fuerte que tal vez su padre le dejó, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es a grandes rasgos dos ejemplos muy interesantes sobre momificación artificial. Aquí está la bibliografía, si ustedes gustan consultarla, en donde se recopiló, digamos, la información que se pudo exponer en esta presentación. Y pues eso sería todo. Voy a dejar un link debajo de este video, junto con la descripción, en el cual ustedes van a poder observar todo esto que les platiqué de las momias chinchorro únicamente, pero está muy muy bien hecho. Es con animación, son muñequitos de plastilina y está muy muy padre. Entonces dejo el video aquí abajo, el link, para que ustedes lo puedan ver, y es muy ilustrativo para complementar la información científica y de alguna forma pues nos puede ayudar a elucidar la complejidad de estas prácticas, ¿no? Sería todo.